Hoy vamos a arrancar a ver el sistema tegumentario. Este es uno de los primeros temas que vamos a ver porque es importante tener claro cómo es que se protege nuestro cuerpo con un órgano, ¿sí? Que es la piel, siendo el órgano más grande del cuerpo. A partir de esta cuestión vamos a entender cuáles son los tejidos que la componen. Acuérdense que desde el punto de vista de los niveles de organización, la, digamos, la integración de los diferentes tipos de tejidos, el epitelial, el muscular, el conectivo y el nervioso, va a dar la formación de órganos. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito este órgano en particular, que es realmente muy importante, como les decía recién, por dos funciones. En principio la función protectora y después también una gran función secretora, ¿sí? Nos permite regular, ¿sí? Como una de las funciones que tiene la piel, muchas de las funciones que hacen referencia al mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? Acuérdense que el término homeostasis hace referencia al equilibrio del medio interno, equilibrio dinámico del medio interno, y que justamente estas cuestiones tienen que ver con la regulación, por ejemplo, de la temperatura corporal, la regulación de la salinidad, de los fluidos, los contenidos de grasa, de agua en sí, de sales. Entonces, realmente la piel tiene un montón de funciones, ¿sí? Que tienen que ver también con una cuestión de contacto y comunicación, la producción de feromonas, por ejemplo, de sebo, los famosos olores que aparecen en la piel después de un tiempo, ¿sí? Entonces, el olor a sebo es uno de ellos, que no es necesariamente muy rico, y que sin embargo nos dan algunas cuestiones de protección, por ejemplo, frente a digamos, que nos coloniza alguna bacteria no deseable en lugares donde no tiene que estar, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene varias barreras inmunológicas y la piel es justamente la primera de ellas. Ustedes saben que esta piel, si se encuentra sana, sin heridas, es realmente infranqueable. Es decir, no puede atravesarse la piel ni el agua, ni las sustancias, ni nada por el estilo, justamente porque tiene un tejido epitelial superficial muy unido entre sí, con un montón de uniones epiteliales. Ustedes recuerdan cuando vimos tejido, habíamos dicho que si tenemos que comparar el tejido epitelial con un tejido conjuntivo, decíamos, bueno, en el tejido epitelial existe mayor cantidad de células y por lo tanto mayor cantidad de uniones celulares. Entonces, lo que le permite al tejido epitelial y a la piel en particular esta función de infranqueabilidad justamente es la cantidad de uniones que posee. Realmente ni siquiera el agua, ¿sí? Puede atravesarnos. Entonces es muy importante este mantenimiento protector que tenemos gracias a este órgano. Bien, bueno, vamos a trabajar un poquito su composición, cómo es que se compone, cuáles son las células que lo hacen, y algunas de las funciones principales y algunos de sus anexos, como las uñas, los pelos y demás. Bien, bueno, acá decíamos entonces un poquito esto que les contaba recién. Entonces, actúa como barrera, ¿sí? Participa de la homeostasis. Justamente también, mira, algo que es importante y que me olvidé, tiene que ver con la función sensitiva. Ustedes con la piel pueden saber si hace calor, si hace frío, si tocan o no tocan algo. Es decir, tanto las sensaciones que pueden provenir del exterior como aquello que hace referencia al tacto va por vías sensitivas de la piel. Entonces, fíjense la importancia que tiene este órgano. Bien, bueno, cuestión inmunológica y absorción de radiación también, claro que sí, porque ustedes saben que cuando nos quemamos, sí, en realidad estamos absorbiendo radiación solar. Es esto más que nada. Ahora les voy a contar un poquito cómo están las células que se ocupan de eso. Esto que van a ver ahora, esto lo ven, ¿no es cierto? Sí. Bien. Eso que ven ahí es un corte, ¿sí? Particular, un corte transversal y longitudinal de piel. Ahí lo que tenemos, por ejemplo, esto es un pelo, ¿sí? Un pelo en su folículo piloso, que está, fíjense, al lado de cada folículo piloso hay un montón de células violetas, ¿sí? Que se ocupan de las secreciones, en este caso de queratina. Yo les había hablado que los tejidos epiteliales pueden estar queratinizados, y yo les dije, bueno, no es lo mismo que la piel del labio interno que del labio externo, justamente porque la queratina protege la deshidratación. Y el pelo, ustedes saben, seguramente alguno de ustedes hizo alguna vez un shock de queratina, justamente es para proteger el pelo de la deshidratación y mantenerlo con mayor volumen, ¿no es cierto? Entonces, justamente este pelo, fíjense, está rodeado desde su nacimiento por un montón de células queratinocíticas, ¿sí? Es decir, productoras de queratina, para que
pueda estar protegido justamente de la radiación, del sol, del viento y de los agentes erosionantes. Esto que vemos aquí en marrón justamente es la primera capa de células epiteliales planas. Bien, nosotros nuestro tejido epitelial que conforma la piel es del tipo clasificatorio, digamos, ¿cómo se clasifica? Es un tipo de tejido escamoso o plano, estratificado, queratinizado en su última capa. Bien, entonces esas características le confieren mayor poder de protección y bioseguridad. ¿De acuerdo? Además, decíamos, la piel tiene funciones secretoras. Bueno, fíjense que a lo largo de todo este dibujo ustedes pueden ver como bolsas. Estas bolsas, esto es lo mismo que esto, son glándulas. ¿Sí? Recuerden que otra de las funciones del tejido epitelial, además de la protección, era la secreción de sustancias. Bueno, justamente lo que vemos acá es otro folículo piloso, ¿bien? Lleno de glándulas que le permiten al cuerpo, ¿sí?, producir diferentes sustancias. En este caso, estas glándulas son glándulas exócrinas, justamente porque vierten sus productos al medio exterior. Siempre acuérdense que una glándula exócrina, ¿sí?, es aquella glándula que vierte sus productos que no son hormonales, es decir, que no son hormonas, al exterior, como es en la superficie de la piel, o a la cavidad de un órgano hueco. Por ejemplo, las glándulas que producen saliva son exócrinas. ¿Van al exterior? No, van al interior, pero al interior de un órgano hueco, como es la boca, por ejemplo. Entonces, que no esté hacia el lado de la sangre significa que sea exócrino. Exo, hacia afuera. Bien. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, glándulas sebáceas, capilares sanguíneos. Entonces, simplemente esta capa violeta que vemos aquí en naranja arriba es el tejido epitelial. Esto es lo que se denomina la epidermis. ¿Bien? Esto que vemos acá, todo este gran trozo de piel, esto es la dermis. ¿Sí? Esto rosa que vemos acá es la dermis. Y esto amarillito que vemos acá es la hipodermis, es decir, lo que está epi por arriba, hipo por abajo. ¿De quién? De la dermis. ¿Sí? Dermis significa capa, dermo significa capa. ¿Se acuerdan como el ectodermo, el mesodermo? Bueno, justamente tiene algo que Entonces ver la con eso. dermis sería la piel. No, no, no. La piel es todo esto, querida, mirá. ¿Sí? La piel es todo Sí. esto. La piel es el órgano completo compuesto de varios Ah, está. tejidos. Hemos desarrollado el tejido epitelial, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora, lo que estoy desarrollando aquí, la parte rosa, de donde nacen, por ejemplo, los capilares sanguíneos y los folículos pilosos, es la dermis. La dermis es esta parte rosa, que es tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conjuntivo, dijimos, como una de sus funciones, tiene la particularidad de soportar, sostener, nutrir ¿a quién? A un tejido epitelial que esté por arriba. Bueno, acá está, acá lo ves, ¿sí? Y yo les dije también, los tejidos epiteliales son avasculares, y fíjense, acá en lo violeta no veo vasos sanguíneos, pero sí lo veo en lo rosa, ¿lo ven? Entonces, esto justamente nos dice que los capilares sanguíneos van a través del tejido conjuntivo y no a través del tejido epitelial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la hipodermis también es tejido conjuntivo, pero en este caso especializado. En este caso es tejido adiposo, ¿sí? Justamente porque la hipodermis tiene una función de amortiguación y de reserva energética. Por eso, por ejemplo, los mamíferos, además de tener pelos para soportar el frío, tenemos una delgada capa de grasa para soportar esos cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Así como vemos esta fotografía, les voy a mostrar ahora un corte diferente para que entiendan lo que estoy diciendo. Fíjense, esto que acabo de mostrar, esta es la primera capa. Lo violeta fuerte, ¿sí? O lo bordó, digamos, es el tejido epidérmico, que es justamente tejido epitelial. Células epiteliales, por donde no hay vasos sanguíneos y simplemente hay cobertura y secreción de sustancias. Todo lo rosa, lo más grande, lo rosa lleno de tejido, es tejido conjuntivo propiamente dicho, por donde van los vasos sanguíneos, ¿sí?, que es la dermis. Y finalmente la hipodermis hace referencia al tejido conjuntivo especializado denominado tejido adiposo, la grasa. Esos son los tres niveles o estratos de la piel. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, esto a nosotros no nos interesa, es para otro tipo de estudio. Vamos a algo que nos interese.
Vamos a ver esto. Vamos a ver tipos de células que componen la piel. Bueno, el primer tipo de célula hace referencia al que está en, digamos, el tejido epitelial. Las células planas, escamosas, planas, estratificadas, son las que no son las que están acá, ¿sí? Son las que están haciendo la cubierta superior de la piel y que tienen esa particularidad, esa función que es la de protección y en algún punto la de secreción de sustancias. Luego, ya más acercado en el tejido conjuntivo, vamos a encontrar lo que se denomina el melanocito. Cito, recuerden, siempre hace referencia a célula. El melanocito es la célula que produce melanina, ¿sí? La melanina es una sustancia que lo que hace pura y exclusivamente es captar, ¿sí?, la radiación ultravioleta y permitir, ¿sí?, que no se dañe la piel. Por eso cuando nosotros nos quemamos al sol, nos ponemos más morochos, ¿sí? Justamente hace referencia a el cambio que produce químico la melanina en contacto con la luz solar, ¿sí? Justamente en realidad esto es un factor de protección, no por ningún motivo, a ver, no por la nada ni por acción de la naturaleza, es decir, por acción de la naturaleza, mejor dicho, la raza negra particularmente donde está, cerca del Ecuador. ¿Por qué? Porque es donde particularmente los rayos del sol pegan de manera perpendicular y continua durante todo el año. Entonces, el humano en esas latitudes ha desarrollado diferentes formas de protegerse a la radiación solar. Por eso tiene la piel negra. En cambio, ¿dónde está, por ejemplo, la raza blanca? La raza blanca está cerca de los polos. Fíjate Noruega, Suecia, gente con mucha raza blanca. ¿Por qué? También por una adaptación a la naturaleza, que es la mayor cantidad de nieve, ¿sí? Entonces, como hay menor cantidad de rayos solares, naturalmente no necesitan de esa protección. Sin embargo, tienen graves inconvenientes, por ejemplo, con la vitamina D, porque al haber pocos rayos solares, no se produce lo que se denomina la fotoconversión dérmica. Entonces, tienen un déficit crónico de vitamina D. Nos pasa en nuestra Patagonia, ¿eh? No se vayan a Noruega ni a Suecia. Entonces, fíjense cómo las adaptaciones del medio le permiten al cuerpo ir generando diferentes protecciones. Bien, melanocito entonces produce esta cuestión de melanina. Ahí tenemos un melanocito. ¿Ven? Lo que son más opacos que el resto de las células. Las células de Langerhans. Las células de Langerhans justamente tienen que ver con parte de la defensa, ¿sí? Las células de Langerhans en general derivan de macrófagos, ¿sí? Y los macrófagos son parte de las células sanguíneas. En realidad, lo que hacen las células de Langerhans es estar alertas, ¿sí?, a diferentes cuestiones ligadas a la defensa, a la llegada de un antígeno que pueda ser reconocido como extraño y para tanto poder fagocitarlo a tiempo. Los macrófagos tienen la particularidad, veremos más adelante, de diapedesis. La diapedesis es una característica de estas células que es la que de poder migrar, ¿sí?, por fuera de los vasos sanguíneos y alojarse en diferentes tejidos. Bueno, acá tenés el caso. Un macrófago que sale del tejido sanguíneo se queda en las células epiteliales o se queda en la piel y adopta el nombre de célula de Langerhans como una defensa propia. No sé si ustedes se acordarán cuando vimos tejido nervioso que habíamos hablado de la microglia. La microglia también, en realidad, deriva de un macrófago que se ha alojado en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, las células de Langerhans tienen una gran capacidad de fagocitosis, ¿sí? Tiene que ver con la defensa. Ahí vemos una célula de Langerhans, fíjate lo que es respecto, sí, mirá el melanocito, mirá una célula de Langerhans y mirá el resto de las células. Acá tenés una célula plana del epitelio, un cranocito, ¿sí? Ahí tenemos a la célula de Langerhans. Las células de Angela Merkel, le digo yo, ¿sí? Las células de Merkel tienen que ver con la sensibilidad periférica, es decir, son en realidad mecanorreceptores, en realidad son neuronas modificadas, ¿sí?, que tienen la capacidad de ser estimuladas y conducir un impulso para, por ejemplo, lograr el tacto. Entonces, tienen que ver, acá lo que estamos viendo es justamente cómo los diferentes tejidos se van acoplando para generar un órgano como es la piel, ¿sí? No
pensemos que la piel es solo tejido epitelial. Eso está muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos una célula de Merkel. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bien, vamos a ver algunos anexos. ¿Sí? El primer anexo, el que me falta a mí, es el pelo. ¿Sí? El pelo nace de lo que se denomina un folículo piloso. Bien, ese folículo piloso tiene estratos basales que le permiten la llegada de vasos sanguíneos y nutrición. ¿Por qué? Porque el pelo es una proteína. ¿Sí? El pelo está producido justamente por, digamos, las glándulas que están conformando el folículo piloso, y la secreción del resultante es el pelo. Cada folículo piloso, a su vez, tiene músculos, ¿sí? Músculos lisos que con su erección le permiten al pelo, por ejemplo, erizarse cuando sucede alguna cuestión de estimulación externa, como puede ser frío o un susto o un escalofrío. Entonces, frente a esa cuestión, el pelo se eriza. ¿Sí? Siempre nos ha pasado, cuando nos gusta una canción, cuando vemos que estamos asustados, cuando tenemos frío, enseguida tiritamos y se eriza los pelos del vello de la piel. Entonces, justamente lo que sucede es esto, ¿sí? Es que se están, ¿sí?, contrayendo los músculos cercanos a los folículos pilosos para permitir que estos pelos puedan alisarse. ¿Estamos de acuerdo? El pelo tiene más que nada tiene dos funciones: la mantención de la temperatura corporal a nivel superficial, y además la conjunción del pelo lo que permite es que el aire se retenga un tiempo más cerquita de la superficie y permite que se caliente el aire. Por eso sufrimos menos el frío. Si bien el humano ya ha perdido en gran cantidad esa capacidad de protección folicular, digamos, los mamíferos como, bueno, nuestros animales, los perros, los gatos, los vemos que están cubiertos justamente de pelo, y esto les beneficia mucho, sobre todo con estas temperaturas, digamos. Otra de las cuestiones interesantes son la cantidad de glándulas. ¿Sí? Las glándulas sudoríparas, las que producen sudor. Y son glándulas exócrinas, esto tiene que quedar claro. El sudor, siempre una glándula toma nutrientes de la sangre y produce un determinado producto para liberarlo al exterior. En el caso del sudor, más que nada, está compuesto por agua y sales, particularmente sales de sodio, ¿sí? Entonces, la función del sudor es enfriar, al revés de lo que habíamos recién, enfriar un poco la superficie corporal, porque con la corriente de aire, fíjense lo que sucede cuando estamos en verano, por ejemplo. Estamos corriendo por la costa y nos tiramos agua o sudamos, y cuando viene un aire un poco más frío, sentimos cómo se baja la temperatura superficial. Entonces, esa es la función del sudor, pura y exclusivamente. ¿Bien? Además de la lubricación, por ejemplo, también tiene que ver con eso. Otras son las glándulas sebáceas. ¿Sí? Voy a llegar, ahí estoy. Las glándulas sebáceas producen sebo, es el famoso chivo. ¿Sí? Y tiene olor feo esto, justamente porque más que una función de lubricación, que también tienen mucho que ver con la función de bactericida. Los ácidos grasos de cadena corta, pura y exclusivamente, tienen que ver con el alejamiento de las bacterias patógenas. Entonces, están en lugares muy especiales, ¿sí? Fíjense que están cercanos a los genitales, están cercanos al ano, están en lugares como las axilas, los pies, lugares que están en contacto, ¿sí?, en contacto con digamos, con el entorno, o bien están privados del oxígeno. Por ejemplo, las ingles y las axilas. Entonces es importante tener estas glándulas que producen sebo, ¿sí?, para justamente nivelar o mantener controladas las colonias bacterianas. Yo siempre digo que el cebo tiene olor a chivo. Bueno, ¿qué es el chivo? Fíjense que el olor a pie sucio, digamos, o el olor a pie sin un par de días de bañado, en realidad es como decimos que es olor a queso, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué es olor a queso? Porque en realidad no deja de ser grasa. Y el queso es un alimento con alto contenido graso. ¿Y qué le pasa a la grasa cuando se deja afuera? Se enrancia. Por eso ese olor tan penetrante que podemos entender y oler cuando una glándula sebácea produce sus productos, valga la redundancia. Muy bien.
instinto. Y finalmente las uñas, ¿sí? Esto es algo que nos ha quedado de nuestros primeros indicios como mamíferos, ahí cuando todavía estábamos dando vuelta por los árboles, ¿sí? Es algo que nos ha quedado todavía dando vuelta, ¿sí? Que nos servía en algún momento como para desgarrar, para sacar, ¿sí? Las garras, para poder tomar mejor alguna cosa. Bueno, con el correr del tiempo y la evolución esto ha cambiado, de hecho fíjense cómo sigue cambiando todavía. Si vos tomaras una fotografía de un bisabuelo, un tatarabuelo nuestro, seguramente todavía tenía y muy marcadas las uñas de los dedos más chiquitos o meñiques del pie. Fíjense que prácticamente ninguno de nosotros posee ya uña pequeña del pie. Y si la tenemos es un resabio que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la uña tiene una función de protección, particularmente ¿en dónde? En las extremidades. Fíjate, en donde apoyamos, pies y manos. Nosotros ya las manos no las apoyamos más, ahora solamente los pies. Y fíjate que el pie no está más desnudo, está continuamente tapado, protegido por un zapato o por un calzado. Entonces, claro, han perdido con el correr del tiempo su funcionalidad, entonces van desapareciendo, lo mismo que sucedió con la cola, ¿sí? Nosotros ya no poseemos cola, justamente porque no estamos saltando por los árboles, entonces no necesitamos un segundo factor que nos permite el equilibrio. ¿Bien? Muy bien. Ahí tenemos un poquito de lo que es la uña, ahí la vemos, cómo nace, ¿sí? Desde el lecho unguial para extenderse a lo largo de la epidermis. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos un poco los vasos sanguíneos, ¿sí? Que rodean el tejido epitelial, que no llegan a él y que transcurren por toda la dermis y la hipodermis. Bueno, entonces, ¿está inervado? Claro que sí. Toda la piel está altamente inervado. Ahora, la pregunta es, ¿todo está inervado? Sí, todo está inervado. ¿Todo está irrigado? No, todo no. El tejido epitelial no está irrigado, ¿sí? Pero sí está inervado. Ahora, ramas del sistema nervioso autónomo y ramas del sistema nervioso somático llegan, ¿sí? A los corpúsculos de Meissner, justamente, para ser terminaciones nerviosas que nos permiten justamente poder entender ese entorno. Bien, altamente inervado o inervada toda la piel e irrigada solo en los estratos basales y conjuntivos, no epiteliales. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya es otra historieta que no voy a ver con ustedes. Gente, ¿preguntas? No. ¿Ninguna pregunta? ¡Wow! ¡Qué pequeño el claustro estudiantil! 4 personas, no, cada vez menos. Bueno, gente, si me preguntas, nos vemos la semana que viene con otra entrega. Seguramente vamos a arrancar con sistema óseo. Vayan leyendo, ya les digo, a ver si tienen un minutito. Bueno, Gaby, al final llegaste perfecto, mirá. A ver, ya les digo qué capítulo tienen que leer del libro. Denme un minutito. A ver, ya lo está abriendo. El capítulo número 5, ¿sí? Es el que hay que leer para entender un poquito más lo que es la piel. Bien, gente, que tengan buena semana. Gracias por escucharme.